Señor. Y si ya tiene el pasaje, vamos a leerlo y vamos platicando de esto, vamos meditando en este pasaje. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:4, vamos a leerlo de manera alternada como acostumbramos. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellos les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor empezó a haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque empezó a haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, Perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Vamos a orar más. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos permites acercarnos a tu palabra y conocer, Señor, tus pensamientos, tu revelación especial hacia nosotros. Ayúdanos a que esta palabra también, Señor, nos transforme y nos guíe, Señor, en nuestro día a día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, en este pasaje vemos lo que muestra el corazón de los hombres y lo que muestra el corazón de Dios, y vamos por partes. Lo primero es que en el hombre expresa su naturaleza caída. En el hombre expresa su naturaleza caída. Obviamente estoy hablando de la humanidad, cuando me refiero aquí al hombre. Y el primer concepto que salta a la mente, ya se estuvo platicando un poquito entre semana en los grupos de amistad, acerca de los nefilim. Los nefilim, que algunos han entendido que se refieren a ángeles caídos, ya se ven en los grupos de amistad, que por alguna raíz que tiene la misma palabra nefilim, pues se entiende como caído y entonces tienen que ser ángeles. Pero la realidad es que se refiere a hombres sumamente violentos que dominaban su entorno con propósitos egoístas. Algo así es como lo que pasa, no sé, bueno, parece que hoy traigo otros ejemplos de hace muchos años. No sé cuántos conocieron aquí cuando escucharon hablar de un cantante que se llamaba Nelson Ned. Él era conocido como el pequeño gigante de la canción. Y no importa cuántas veces escuchabas ese mote, cuando lo veías en la tele, o sea, aquí llevaba en vivo, de verdad era una cosita de 1.30. Yo el otro día me medí como para ver a dónde me llegaría, como para acá, algo así. Imagínense un hombre que llega acá. Y sin embargo, cuando él hablaba, se oía un vozarrón que si uno no lo estaba viendo, a lo mejor sí pensaría que era alguien sumamente grande. El término es engañoso para él, y lo mismo es este término nefilim. Pensamos, porque en muchas traducciones, no sé por qué razón se tradujo como gigante, cuando en nada significa esa palabra, que pareciera que es así como lo de Nelson Ned. Leemos gigantes, pero en realidad no está hablando de gigantes, estamos hablando de gente malvada. Cuando pensemos en Nefilim, está hablando de gente sumamente malvada y violenta. De hecho, literalmente significa, ya lo vimos, derribador, patán, tirano. A lo mejor, fíjense, yo llegué a pensar, bueno, es que a lo mejor ese hebreo antiguo era tan limitado que a lo mejor no había alguna palabra para hablar de gigantes y pues utilizaron esa y se hizo confusión. No, pero es que sí, porque el mismo Moisés en Deuteronomio, el mismo autor de Génesis, utiliza la palabra especial para gigantes. En el pasaje que tienen ahí en Deuteronomio 2, 20-21, ahí hay una error en la cita. Dice: esta región es también conocida como la tierra de los gigantes. Y ahí si van al original, hay varias páginas que tienen esta traducción simultánea, van a encontrar una palabra que se llama Rafá. Esa es la palabra para gigante de altura, o de una raza de gigantes, no la que se ocupa de Nefil para Nefilim. Entonces sí hay una diferencia, no sé por qué hubo esa confusión, pero es algo que ha estado afectando a la interpretación de este texto a lo largo de los siglos. En realidad es un poderoso guerrero tiránico, eso es lo que es un Nefilim. Y Moisés dice que había Nefilim en la tierra en aquellos días y también después. Y nosotros podemos pensar, por esa descripción que nos da Nefilim, pues sabemos que también hay Nefilim en estos días. Si pensamos en esos tiranos de nuestro tiempo, ¿en qué lo pensamos? O sea, el primero que siempre brinca es Hitler, pero vamos a ponernos más contemporáneos.
últimamente se le está tachando mucho al represidente de Venezuela. Yo no me voy a meter a decir si eso no es, simplemente se está diciendo que es. Lo que sí siento es que en México hemos sufrido de gobiernos nefilim, extranjeros y nacionales a lo largo del tiempo. También hoy en día podríamos decir que quienes calificarían tal vez mejor de ese concepto de nefilim pues son los secuestradores, los narcotraficantes, los extorsionadores. Todos ellos diríamos que son los nefilim de nuestro tiempo. De hecho, como dice el pasaje mismo, personas del renombre y los héroes de la antigüedad. Y cuando vemos cómo ve nuestra sociedad contemporánea a esas personas, de verdad los tratan como héroes, de verdad los tratan como personas de renombre. Ahorita la noticia está inundada de un narcotraficante que no sabe si se entregó, lo entregaron, lo traicionaron, pero es de lo que más está hablando. O les hacen series que todo el mundo quiere ver. O sea, solamente en una sociedad tan corrupta como la que vemos en la Biblia, esas personas son consideradas los héroes y las personas de renombre, de prestigio de ese tiempo. Y es interesante también porque cuando pensamos en esas personas, siempre son el tipo de personas con el que nos distanciamos y nos comparamos para ensalzarnos nosotros. No, pues yo no soy tan mal. Yo no soy secuestrador, yo no soy narco, yo no he extorsionado, yo no he matado. Pero ¿qué pasaría si el Señor echa una mirada a nuestro corazón? ¿Qué va a encontrar ahí? ¿Qué encontraría él? La realidad es que el Señor ha hecho eso. El Señor ha hecho eso con cada corazón de la humanidad de todos los tiempos y ha dado su diagnóstico. Lo dio en Salmos y luego también lo retoma Pablo en Romanos 3. Ustedes conocen de sobra este pasaje, pero aquí está para que no se nos olvide lo que tenemos nosotros por corazón. Romanos 3, 10 al 13 y 16. Y noten cómo pareciera que ahí está describiendo a quién, a un nefilim. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Engañan de continuo con su lengua, destrucción y miseria hay en sus caminos. Esa es la descripción de un nefilim. Cuando el Señor mira el corazón de los hombres, encuentra que tal vez no todos sean destructivos, tal vez no todos sean asesinos, tal vez no todos sean polígamos, pero todos tienen en el corazón ese potencial nefilim. De corazón somos nefilim. Todos tenemos esa naturaleza. Y la mala noticia es lo mismo que dice aquí Romanos. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y más adelante vemos a Noé que dice, no, siempre caminó con el Señor. Pareciera que contradice lo que está diciendo aquí. Ya vamos a llegar a eso. La realidad es que lo más trágico del ser humano es que todo el tiempo vive en la presencia del Señor. Todo el tiempo vive en la presencia de quien puede cambiar su corazón, de quien puede dar la salvación. Toda nuestra vida transcurre ante los ojos del Señor y sin embargo no queremos nada con Él. El hombre de manera natural no quiere nada con el Señor. ¿Ustedes creen que los nefilim no habían escuchado de Dios? Por el tiempo de duración de los hombres en la antigüedad, Adán mismo les contó de su caída hasta sus tataranietos. Y así los demás. Los nefilim seguramente habían escuchado de Dios. Sin embargo, no quisieron nada con Él. Lo triste es lo que sabemos que va a suceder. Y sucede una y otra vez con los nefilim, con los que tienen ese corazón de nefilim. Vámonos al punto 2. Vamos a pasar de enfoque. Ya vimos el corazón de los hombres y ahí sí podemos generalizar, todos son iguales. Todos son iguales. Vamos al corazón del Señor. En el Señor expresa su justicia. El corazón del Señor expresa su justicia. Dice en los versículos 6 y 7: y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Hay varios pasajes, muchos, que hablan de la inmutabilidad de Dios, de cómo Dios no cambia, cómo Dios no tiene sombra de variación, por ejemplo Santiago.
Aquí hay unos números que tienen su hojita que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y de hecho muchas traducciones mencionan que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dice Números 23:19, lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Es un poco confuso cuando encontramos pasajes así que pareciera que contradicen, y eso de cierta manera le da algunos elementos para decir, no, pues sí, los libros de la Biblia fueron escritos independientemente por muchos hombres, pero solo hombres, y por eso pues encontramos esas contradicciones. La realidad es que no hay contradicciones en la Biblia. Muchas veces no es claro que no son contradicciones, como en este caso, y en muchos casos simplemente no hemos llegado al entendimiento para comprender bien lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Bueno, vámonos por partes. Lo que dice aquí: al Señor le pesó, esa palabra del Señor le pesó, lo que está diciendo realmente es una especie de suspiro. El Señor exhaló. No sé si alguna vez han recibido una noticia tan mala que hasta se les ha salido un suspiro. A mí sí me ha pasado un suspiro así como de desaliento. Eso es lo que dice aquí que sucedió con el Señor. Le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y es el mismo término que aparece al final del versículo 7. Me pesa haberlos hecho. Eso podría dar idea de que, algo salió mal en el plan del Señor, y se dio cuenta y la regué, esto yo no lo había presupuestado, esto yo no creía que iba a suceder. Y pareciera que eso es lo que está diciendo aquí. No es exactamente eso. Yo estoy asumiendo que aquí a todos les gustan las películas. A lo mejor no todos van al cine, yo te digo, pero al menos en la tele les gusta. Y estoy seguro que varios aquí tienen películas favoritas. Eran las películas que ya vieron 5 veces, 6, 7 veces, 10 veces, y cuando las vuelven a ver por ahí, otra vez quiero verla. Ya hasta me sé partes de los diálogos. Pero independientemente de la película, no sé si les pase lo mismo que a mí. Yo creo que sí. Ya saben ustedes toda la trama, ya saben al final quién vive, quién se muere, quién se casa, quién se ríe, quién se enoja, ya saben toda la película. Y sin embargo, conforme la van viendo, no pueden evitar sentir las mismas cosas cada vez que la ven. A veces reírse de los mismos chistes viejos, a veces llorar, a veces hasta se sienten más con las repeticiones. A veces, como ya sabemos que alguien va a morir y se va a sacrificar así como héroe, ya desde antes, ya cuando sabemos que lo van a matar nada más saliendo del edificio, ya desde que vemos el edificio ya empezamos a sentir feo, ya empezamos a conmovernos. O cuando ya se van a casar ya nos empezamos a emocionar, no sé, sea lo que sea, ya hasta nos emociona más. Es algo aquí, es algo así como lo que vemos aquí. El Señor no es inconmovible. El hecho de que Él haya decretado todo no quiere decir que va a celebrar las cosas malas, no quiere decir que no le van a doler las cosas malas, no quiere decir que de alguna manera no esté vinculado con su creación, no quiere decir que le agrade, que le alegre, que les eche porras, pero sí que lo conmueve. Y eso es lo que está pasando aquí. El Señor es conmovido por lo que está viendo, aunque ya sabía que eso iba a pasar, y porque sabía que iba a pasar, y porque sabía que el hombre no era suficiente para cambiar su destino, pues Él empezó a dar una serie de pasos que culminaban en Cristo, porque Él ya sabía exactamente todo lo que iba a pasar. El Señor no lo está reaccionando en ese momento, porque una de las ideas es que el Señor ve una cosa y reacciona, como una mamá cuidando a sus hijos. No sabemos qué van a hacer hoy, pero en cuanto veamos que está haciendo algo raro, va y va a intervenir. No es así como aquí lo dice. El Señor ha decretado todas y cada una de las cosas, y por lo mismo sabe lo que va a pasar y dispone las cosas para que se lleven a cabo su plan, y su plan no puede ser frustrado. Pero otra cosa que lo entristece es que Él no puede dejar de ser justo. Él no puede. Por más que ame al ser humano, no puede dejar de castigar el pecado. Ustedes también conocen esta historia, fue una historia muy conocida hace pocos años, antes de la pandemia. Hubo un partido en el estadio de Querétaro y se armó una trifulca que hubo hasta muertos. Obviamente en estos tiempos es imposible casi hacer algo y que no haya una cámara grabándolo, menos en un estadio. Obviamente se empezó a ver en las redes sociales, en las personas que estuvieron participando en esta trifulca, de cierta manera hasta participaron de las muertes,
Y una de las señoras que estaba en su casa reconoció a su hijo en esa trifulca. Obviamente, después de haber participado ahí, el hijo se hizo el escondido por varios días hasta que regresó a casa. Y cuando regresó a casa ya lo estaba la mamá esperando diciendo: te tienes que entregar y yo te voy a acompañar a la fiscalía. Y ahí va la mamá entregando al hijo. Y el hijo era una persona mayor de edad, no crean que llegó un adolescente, realmente era una persona mayor de edad. Y cuando entrevistan a la señora, porque es rarísimo que esto suceda, cuando entrevistan a la señora dice, y literalmente dice lo mismo que vemos aquí: tengo partido el corazón, estoy deshecha, pero es lo que tenía que hacer, es lo que hizo ella. Y de la misma manera el Señor, cuando ve nuestro pecado, se le parte el corazón y sabe que tiene que hacer justicia. El Señor no quiere que nadie perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando no es así, el Señor no puede evitar impartir su justicia. Tiene que hacerlo, es uno de sus atributos y es algo que nosotros queremos. Cuando nosotros recibimos el mal, una de nuestras esperanzas es que el Señor va a hacer justicia. Esa es nuestra esperanza. Y no puede el Señor dejar de hacer eso, no puede el Señor dejar de ser fiel a sus promesas. Eso le costó a su hijo, su justicia. Tenía que impartir su justicia sobre alguien. Y aquí Moisés nos relata al Señor de una manera que hasta ahorita no se nos había presentado, de una manera que lo podemos sentir como alguien cercano a nosotros, como alguien que siente, que se emociona, que se duele. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido que hacer alguna vez algo que sabemos que es correcto, pero que nos duele y no por eso lo disfrutamos. Aquí vemos al Señor en esa situación, y si alguien nos lo iba a describir, tenía que ser Moisés, de quien vemos en Éxodo 11:33. El Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como un hombre con su amigo. Entonces, si alguien nos podría decir: oye, ¿cómo es Dios?, Moisés era la persona adecuada. Ahora, de nuevo, aquí dice cara a cara. De nuevo se le está poniendo atributos humanos a Dios de manera que nosotros lo entendamos. Lo que quiere decir es que hablaba directo, sin intermediarios, o sea, no literalmente una cara, porque nadie puede ver a Dios y no morir. Y Dios no tiene cara, Dios es espíritu, tampoco tiene corazón en ese sentido como nosotros lo entendemos, pero es una manera en que Moisés nos dice: así es el Señor. Ahora, ya vimos que le duele ver en lo que se ha convertido la humanidad. Ya vimos que no puede evitar su justicia. Pero aquí hay algo que también puede sonar a contradictorio. No era su plan levantar una simiente que destruyera la cabeza de Satanás. Y ahora aquí está diciendo: voy a destruir todo, voy a destruir todo hombre, todo animal. ¿No está eso en contra de sus propósitos eternos? Bueno, una de las cosas que hace inmutable a Dios es que Él no puede bendecir el mal, ni puede maldecir el bien. Él actúa acorde a lo que el ser humano realiza para llevar a cabo su plan eterno. Dice, por ejemplo, Jeremías 18, 7 al 8 y luego versículo 10. Y fíjense, en un momento, está hablando aquí el Señor: yo puedo hablar en contra de una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir, pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con el que había prometido bendecirlo. Seguramente recuerdan la historia de Jonás y su mensaje a Nínive, en donde el Señor manda a Jonás y dice: los voy a destruir. Pero ¿qué pasa con Nínive? Se arrepiente toda la ciudad. Un ejército, una nación que era contraria a su propio pueblo. Y el Señor no los destruye. ¿Qué hubiera pasado si Nínive no se arrepiente? Como efectivamente pasó más adelante. Pues los destruye. El Señor es consecuente con lo que ha dicho que va a hacer para bendecir, para maldecir. Es fiel a sus pactos. Pero ¿cómo eso impacta a nosotros hoy? Estamos viendo de Nínive y allá con los Nefilim, pero eso que habla conmigo. Bueno, si ahora vemos o si ahora pensamos que en este mismo momento o a lo largo de esta semana el Señor nos ha estado observando
¿qué diríamos, qué sentimientos diríamos que le habremos causado al Señor en esta semana? ¿Por qué creen que, o a lo mejor hoy no fue necesaria la oración de confesión? ¿O sí fue necesaria esta semana? Yo creo que sí, ¿verdad? Es más, yo creo que todos los días es necesaria. Dice Efesios 4:30 al 32: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. No entristezcan. O sea, obviamente esta no es una lista exhaustiva de todo lo malo que podemos hacer para entristecer al Señor. Sin embargo, nos da una idea. Nos da la idea que aún hoy los cristianos, los que hemos sido sellados para el día de la redención, podemos seguir entristeciendo al Señor, y de hecho lo hacemos. Sí que es importante que no olvidemos ese aspecto de la justicia del Señor. Miren, es interesante. Moisés aquí es el que está hablando de esto, de cómo el Señor fue entristecido y cómo el Señor fue a aplicar justicia. Y más adelante es el mismo Moisés, el amigo del Señor, que hablaba con él cara a cara, al que el Señor le dice: tú no vas a entrar a Canaán. El hecho de que tengamos una relación con el Señor no nos va a quitar ninguna de las consecuencias de los pecados que cometamos contra Él, porque al final de cuentas todos pecados contra Él, y lo vemos con Moisés, lo vemos después con David, lo vemos con Sansón, lo vemos con Salomón, lo podemos ver con muchos de los grandes héroes de la fe que vemos en Hebreos 11. No porque sean lo que fueran, el Señor dice, bueno, decía Benito Juárez: para mis enemigos, justicia; para mis amigos, justicia y gracia. No, el Señor no es así. El Señor es justicia siempre. Que no siempre recibamos nosotros su ira, sino que la deposite en Cristo, es otra cosa. Pero el Señor no se va a brincar nuestros pecados porque seamos sus amigos, porque Él nos diga amigos, no porque nosotros nos hemos ganado ese título. No creamos que porque somos hijos de Dios vamos a escapar de su disciplina muchas veces, o de sus consecuencias, si no somos hijos de Dios, de sus consecuencias eternas. Pero cuando vemos aquí entonces el corazón de Dios, que es conmovido, pero que también es justo, y vemos aquí el corazón del hombre completamente ennegrecido y pecaminoso, y encontramos ese tiempo donde se van a tener que volver a ver, pues no nos puede provocar más que pues, el mismo terror que vivieron los Nefilim cuando empezaron a ver ya las aguas. Cuando empecemos a ver nuevamente al Señor y no estemos realmente en una situación de amistad con Él, ese es el mismo terror que vamos a sentir. Vámonos al punto 3, porque aquí nos habla entonces de cuál es la solución para nuestro negro corazón. Punto 3. Lo que muestra el corazón y también es del Señor, el Señor expresa su gracia. Dicen los versículos 8 al 9: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. No era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, Noé siempre andaba con Dios. Bueno, entonces, ¿por qué no se acabó la historia en Edén? ¿Por qué no se acabó la historia cuando Caín mató a Abel? ¿Por qué no se acabó la historia aquí? Simplemente por la gracia del Señor. Hay una ley que los que estudiamos un poco de ingeniería, creo que debemos decir mucho esa ley, pero fue una ley muy famosa porque se inventó recientemente y era más como de cotorreo, la famosa ley de Murphy. Dice que todo lo que puede salir mal va a salir mal. Eso es lo que dice. Y cuando vemos al hombre después de la caída, no hay otra cosa más de que todo le salga mal. Hay una función del peligro para mí, todo lo que hago sale mal. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Y fíjense, aún en ese tiempo decía la Biblia, en tal tiempo se empezó a invocar el nombre del Señor. Enoc caminó con el Señor. Con todo y esos que podríamos calificar como esfuerzos,
literalmente el hombre llegó a una degradación que no se había visto antes y que creo que no se ha vuelto a ver desde entonces, cuando tal vez es todo mi muerto. Pero otra mala noticia es que de manera natural nuestro corazón, fíjense, a veces pensamos que no somos tan malos como comentaba hace ratito, porque nos comparamos con gente que es muy mala a nuestros ojos, y aún esos muy malos de repente ahí andan repartiendo despensas y dádivas y construyendo hospitales. Entonces a lo mejor hasta eso, a lo mejor hasta puede suceder que nosotros seamos más malos. Pero el punto es que nuestro corazón en realidad está tan, no enfermo, sino muerto, que no requiere ser curado, requiere un trasplante. Eso es lo que el Señor menciona en Ezequiel 36. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, un corazón tierno y receptivo, porque nuestro corazón ya no tiene remedio de manera natural. Ahora, si como vimos en el primer punto, y vamos atando cabos ya por el final, no hay nadie que busque a Dios. Normalmente el que va con el doctor sabe que tiene algo mal y quiere estar bien, pero si no hay nadie que busque a Dios, a pesar de que lo tienen en sus narices todo el tiempo, lo tenemos todos todo el tiempo, pero no hay nadie que busque a Dios, ¿cómo podría desear esa persona ese trasplante? No puede, es imposible, es ilógico. A veces se dice, y en muchas iglesias se comenta una cosa que se llama la oración del pecador: pídele al Señor que entre en tu corazón. Pero de manera natural, ¿qué hombre malo va a desear lo bueno? Es imposible. Primero el Señor tiene que hacer una obra soberana sobre la persona para que la persona desee tener cualquier tipo de contacto con el Señor. Algunos saben, trabajé algún tiempo en plataformas y estuve en el área de seguridad industrial, y muchas de las cosas que nos enseñaron ahí pues era cómo reaccionar ante emergencias. Y en uno de esos cursos, fíjense, a lo mejor Karen aquí lo he escuchado, los pacientes tienen el derecho de negarse a recibir ayuda médica. Si ellos dicen yo no quiero, pues no los puedes tocar, no los puedes obligar a ser curados, a ser operados, no puedes, es uno de sus derechos. Pero ¿qué pasa cuando la persona está moribunda o está inconsciente? Ahí mismo la Cruz Roja te dice: tienes que intervenir inmediatamente, tienes que asumir que deseas ser ayudado, tienes que asumir que deseas bien. Y eso es precisamente lo que hace el Señor. El Señor sabe que con un corazón diferente podría apreciar lo que el Señor hace por él. El Señor no lleva a nadie en contra de su voluntad al cielo. El Señor cambia el corazón de tal manera que ellos quieran una relación con el Señor, pero lo tiene que hacer de manera soberana, porque de manera natural ningún ser humano busca a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, dice Pablo a los Romanos. Pero aquí también dice que no lo pide nadie, entonces tiene que ser por gracia. Y esta es una pregunta que a veces se nos olvida. Decía el pastor Beto, es un concepto que se le olvida tanto a los predicadores de nuestro tiempo, el tema de la gracia, porque aunque hablen de la gracia, llega un punto en que se les olvida y cambian la gracia otra vez por las obras. En un tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello. Pero vean lo que dice Pablo en Romanos, y me extraña que no es un pasaje tan conocido. Realmente no es un pasaje que oigan, bueno, no sé si algunos lo han escuchado muy seguido, pero esta es una descripción muy clara de la gracia. Si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, pues entonces ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, si hay algo en lo que tú hayas intervenido para ganarte ese favor del Señor, entonces ya no es favor, ya es tu salario, ya es tu recompensa, ya es algo que te ganaste, así sea un 1%. Es como cuando al niño le asignan una tarea y le dan un gran regalo. Si hizo algo bien pequeño y sin embargo le da todo, pero eso no es gracia, eso ya tiene algo de merecimiento. Me gustaría que pensaran, pero no me lo digan, porque no quiero que se ofendan después. Me gustaría que pensaran en la persona más buena que hayan conocido, la persona más buena que hayan conocido.
es que es el que descubrió la cura. Yo pensé en el que descubrió la cura del COVID. O yo pensé en el que no, es que yo pensé en el que dio toda su riqueza para los huérfanos. No, es que yo pensé en no sé quién, la Madre Teresa de Calcuta. Si no tiene a Cristo, perdición. Porque a una persona más buena no alcanza el nivel de justicia que el Señor requiere, un nivel de justicia equiparable al que Él tiene. ¿Quién tiene la justicia de Dios? Nadie, nosotros la tenemos. No vamos a la perdición porque nos falten obras buenas, vamos a la perdición por nuestro pecado, porque no tenemos esa justicia. Y si tengamos un pecado, hemos roto toda la ley. Por eso vamos a perdición. Y lo peor es que de manera natural el hombre desde nace con una condición de pecado. Y aquí entonces, cuando encontramos este pasaje, Noé halló gracia. Pudiera pensarse pues, que él se esforzó como un minero en estar encontrando esa gracia, en buscar y buscar y buscar, Señor, mírame, hasta que se la ganó y halló gracia. Pero el término que está aquí es como cuando te encuentras un billete en la calle. Tú lo estás buscando, a menos que se te haya perdido a ti, pero no lo están buscando. De repente apareció y así fue con Noé. Así fue con Noé. Si sabemos que desde la caída en Edén ningún hombre es justo, ninguno. Eso mete ahí a Noé, eso mete ahí a Daniel. No sé qué personaje bíblico tú admires, pero ahí está también. Bueno, menos que digas Cristo, no sé, ¿no? Pero cualquier otro héroe bíblico de la fe que tú ves ahí está dentro de esos que no buscaban a Dios y que no querían nada con Dios, inclusive Noé. Lo vemos con Enoc, vivió ¿cuántos años? 65 años, y después habló el Señor con él. La única diferencia entre Noé y un Nefilim es que Noé recibió la gracia. Es la única diferencia. De otra manera estaríamos hablando de otra persona o de nadie, pero es porque el Señor quiso. No es porque vamos a ver más adelante que Noé entró con su esposa en el arca. O sea, no es que Noé no era polígamo, no, es gracia, pues de nuevo, si es por obras ya no es gracia. Ahora, ¿qué pasa con una persona que ha recibido esa gracia especial? ¿Qué pasa? Su vida empieza a ser transformada, su vida empieza a cambiar, sus caminos empiezan a ser santificados. Y eso es lo que vemos en el siguiente versículo. En el versículo 9, no era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Y noten que dice entre sus contemporáneos. Si era comparado a sus contemporáneos, era un hombre perfecto, entero, justo. Si era comparado con Dios, todavía no. Pero siempre debe llamar la atención cuando decimos que hemos recibido esa gracia, pero no se ve ese cambio que vemos aquí con Noé. No se ve ese hombre justo, ese hombre íntegro, estoy hablando en general. No se ve ese hombre que cada vez quiere acercarse más al Señor, que quiere caminar con el Señor. Eso no se ve. Tampoco significa esto que el Señor nos toma y entonces a través de eso nos va haciendo buenos al grado de que ya somos lo suficientemente buenos como para ser amigos. Tampoco es así. La realidad es que el creyente, desde que el Señor aplica su gracia en la fe y lo va santificando a lo largo de toda su vida, y al final termina su vida y no ha llegado a la estatura de Cristo, y aún así esa gracia lo lleva a la presencia del Señor. De principio a fin, la obra es del Señor y es por pura gracia. No hay nada en el camino que, aún con todo lo que hizo Noé después, tampoco se ganó el acceso al Señor, la comunión con el Señor. No es nada de lo que hizo Noé. Es solo la gracia la que nos sostiene a lo largo de todo ese camino. No hay una parte del camino del creyente que no esté impregnada con esa gracia. Pero esa gracia nos lleva a la fe, que nos lleva a la persona que sí llevó a cabo y sí tuvo el cumplimiento perfecto de toda la ley. Esa gracia es la que nos imputa esa justicia de Cristo sobre nosotros, de tal manera que
está viendo a Alex, el triste pecador, ya está viendo la obra de Cristo. Y entonces ya Alex se comporta como tampoco. Alex sigue pecando y tú vas a seguir pecando, y por eso necesitamos la gracia todos los días, porque si fuera de nosotros, si Dios nos diera su gracia un día y hoy nos dijera, ya eres algo de aquí, oye, ya enderezate, hoy la perdemos otra vez, hoy mismo la perdemos. Tu gracia tiene que irnos sosteniendo a lo largo de todo el camino, y por eso Noé puede ser llamado justo, perfecto, y nosotros también podemos ser llamados justos y perfectos, no porque seamos justos y perfectos, sino porque se nos imputó la justicia de Cristo. Y porque tenemos fe en lo que Cristo hizo. Es lo que dice Pablo en Gálatas. Y miren que Pablo tenía todas las razones humanas para no sentirse salvo. Él había perseguido a la iglesia, él había asesinado personas, él había odiado a la iglesia de Cristo. Pablo tenía todas las razones para saber y para creer que él no iba a ser salvo. Y eso también es importante que lo sepamos. Aunque nosotros tengamos algo que parezca que somos más nefilim que cristianos, aún así el Señor imputa esa justicia de Cristo en nosotros. Si tenemos algún pecado que de verdad Satanás está usando en nuestra conciencia todo el tiempo para decir, es que ¿cómo vas a ser tú de Cristo? Ve lo que has hecho. No oigamos a Satanás. La palabra es clara. El que ha hallado gracia no la pierde. No la pierde. Nunca te la ganaste, no puedes hacer nada para perderla. Nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, dice Pablo, porque el justo vivirá por la fe, la gracia que imputa la fe, por la fe, no por las obras. Si fuera por las obras ya no es gracia, es por la fe. Así que desde la caída el corazón del hombre no tiene remedio a menos que el Señor haga una obra soberana. Si no hace el Señor esa obra soberana, el corazón del hombre no puede más que caer y caer y caer cada vez más profundo para su propia perdición. Y también vemos que el Señor está observando en todo tiempo los caminos del hombre, y que el Señor no es indiferente a los caminos del hombre. El Señor se alegra, como vemos con Job, o el Señor se entristece cuando nos ve a nosotros o cuando ve nuestro pecado. Pero también el Señor va a traer justicia. Para los que creen en Cristo, esa justicia ya fue traída en Cristo, ya fue pagado todo nuestro pecado, ya fue pagado en la cruz. Aún los pecados que ahorita ni se nos están ocurriendo hacer, ya fueron pagados en la cruz. Ya fueron pagados. No somos limpios hoy y mañana otra vez sucios. Ya fueron pagados completamente. Pero si tu vida no está en Cristo, si tu justicia sigue siendo tu justicia, cuando llegue el momento de impartir juicio, como dice Apocalipsis, frente al gran trono blanco, tú vas a sufrir las consecuencias de ese pecado, tú y solo tú. Pero los que el Señor llama, los atrae, los justifica y los santifica de tal manera que puedan ser llamados hijos de Dios. Y eso fue conseguido por Cristo en la cruz, no por nosotros, no por nuestras obras. La justicia de Dios no fue omitida, fue pagada en Cristo. Y no olvidemos eso y tengámoslo en cuenta, porque ya sabemos ahora que podemos conquistar al Espíritu. Eso no nos va a alejar de Dios, eso no va a hacer que Dios nos diga, ¿sabes qué? Ya lo pensé, me arrepiento y siempre no les hago. Ya vi que la neta no tiene remedio. No. Vamos a conquistar al Espíritu. El Señor va a ejercer su disciplina para nosotros, porque lo que Él desea es que seamos santificados, pero vamos a ser salvos por gracia. Y eso yo creo que es una confianza que nos debe alegrar. Nos debe alegrar en el sentido de que va a hacer justicia a la maldad y que también ya hizo justicia a nuestra maldad en Cristo. Eso es lo que nos debe traer paz. Así que si yo muero hoy o muero mañana, yo sé que mi destino es Cristo, mi destino es el Padre, no hay de otra. No importa si mañana peco, no importa si hoy peco. Y no estoy diciendo que haya una carta abierta para pecar para el cristiano, estoy diciendo que la persona que es regenerada realmente desea caminar con Dios. Y cuando no se ve eso realmente, hay que preguntarse si realmente soy nacido de nuevo. Si no tengo ningún deseo del Señor y solamente dije esas palabras que creo que son mágicas, Señor, entra en mi corazón y esas cosas, pero en mi vida no se ve nada de eso, es claro que no soy nacido de nuevo. Hay que tener cuidado de no pensar que somos si nuestra vida se caracteriza por el pecado.
cristiano peca, sí, pero nuestra vida no puede ser caracterizada por el pecado. Gracias a Dios, no depende de nosotros. No hay yo gracia, y quiero creer que todos los que estamos aquí presentes también hemos hallado gracia en el Señor. Y si no es así, espero que la hayan pronto. Vamos a orar. Señor, tu palabra nos deja claro una y otra vez que conforme la maldad aumenta, Señor, sobreabunda tu gracia, y lo vemos en este tiempo, Señor, donde tú no has olvidado tus promesas, donde tú, Señor, no has olvidado a tu pueblo, y dispones también de ese medio, Señor Salvador, para ellos, una salvación física en ese momento, pero también una salvación eterna en Cristo, Señor. Te rogamos que también recordemos, Señor, que tú en todo momento nos observas, que tú en todo momento, Señor, nos guardas, y no debe ser el miedo, Señor, lo que nos mueva, sino más bien la gratitud de saber que a pesar de esto, Señor, tú nos has elegido, tú nos has guardado, tú nos das lo bueno, aunque nosotros no somos perfectos, no somos íntegros, Señor, pero te damos gracias porque en Cristo, a tus ojos, sí lo somos. Ayúdanos a conocer esa verdad y que no tengamos el desaliento que viene con el pecado, el desaliento que nos lleve a creer que ya no somos dignos de tu amor, sino sabernos siempre amados por ti, Señor, a pesar de lo que hagamos, a pesar, Señor, de lo que nosotros mismos pensemos de nosotros mismos, Señor. Aún de lo que piensa el mundo de nosotros, te damos gracias porque sabemos que en ti tenemos ese amor inconmovible, ese amor que no cambia, esa elección que no varía, y te damos gracias, Señor, también por Cristo, el medio que tú has entregado, Señor, para ser salvos por